Radio Televisión Española hace muchísimo que dejó de ser la televisión pública y que se ha convertido en un instrumento al servicio del poder. Hace muy poquito, de hecho, el gobierno de Sánchez culminó su asalto al cambiar las reglas de elección del Consejo de Administración. De hecho, lo hizo saltándose la ley. ¿Todo para qué? Para colocar a sus amigos, a sus socios separatistas en este Consejo. Y de hecho, el Partido Popular, una vez más, también ha colaborado en elegir a quienes representan, quienes forman parte de ese órgano. Además, el momento en el que se aprobó esa reforma para la elección del Consejo de Administración, mientras Valencia se hundía en una de las peores catástrofes de su historia, causada por la riada, que además provocó más de 200 muertos. Moncloa, el gobierno de Sánchez, priorizó una vez más el control ideológico de la televisión que pagamos todos. Los nuevos consejeros han pasado de cobrar dietas a ganar más de 100.000 euros al año. Y todo esto con José Pablo López al frente, el peón de Sánchez, que además trabajó en Telemadrid durante el gobierno de Cristina Cifuentes y que ahora es presidente de Radio Televisión Española. Todo esto en una casa que acumula 30 millones de euros en pérdidas, con el dinero de todos nosotros, con el dinero público, que paga más de 500.000 euros a Silvia Inchaurrondo, que en concreto también paga unos 90.000 euros al equipo de Broncano, la mascota de Sánchez, por programa, 200.000 euros al año a Jesús Cintora y también 18.000 euros al mes a Belén Esteban, entre muchísimas otras cosas y absurdeces en las que se va el dinero, su dinero, el mío, el de todos. Y ya si hablamos del contenido, tendríamos para rato. Censura ideológica, adoctrinamiento. Parece que a los colaboradores y presentadores les pagan un bonus cuanto más ataquen a Vox o cuanto más veces digan la palabra ultraderecha. Y lo mejor de todo, con una fuga masiva de audiencia. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, tienen 1 millón menos de espectadores. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez sigue inyectando dinero público en Radio Televisión Española. Solo en 2025 se han concedido casi 4 millones de subvenciones para los distintos contenidos que hemos mencionado antes. Hoy desgranamos cómo el Partido Socialista, sus socios separatistas y también con la connivencia del Partido Popular han convertido Radio Televisión Española en su aparato de propaganda. Lo vamos a hacer con cifras, con datos, con hechos y con invitados que además saben muchísimo de este tema. Antes de eso, les recuerdo que se tienen que suscribir al canal de Bipartidismo Stream, activar las notificaciones para no perderse ni uno de los programas que emitimos en este canal, que son ya muchísimos. Comenzamos el bolso de Soraya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición, una semana más de El Bolso de Soraya en Bipartidismo Stream. Como ya se habrán dado cuenta, pues no soy una Icano, soy una sustituta, pero solo de forma temporal. Una Icano volverá a estar con todos ustedes muy pronto. Mientras tanto, en el día de hoy, como les decía en la introducción, nos vamos a centrar en todo lo relativo a Radio Televisión Española. Y para ello estoy muy bien acompañada en esta mesa, como también suele ser lo habitual en este programa. Comienzo a saludar a nuestros invitados, empezando por Marisa de la Cruz, periodista con una larguísima carrera profesional, que además trabajaste durante mucho tiempo en Telemadrid, hasta que allí llegó José Pablo López, que va a ser uno de los protagonistas del día de hoy. ¿Qué tal, Marisa? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rebeca, por haberme invitado, y son muchas cosas las que hay que contar sobre José Pablo López. Yo he sido su víctima. A mí José Pablo López me arrancó el micrófono de cuajo por cuestiones políticas. Entré por oposición libre en Telemadrid en el año 89 y en el 2017, cuando se produce el cambio de la ley de Telemadrid, llega Cristina a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con Aguado, le dan Telemadrid a Podemos y consideran que la periodista que ha cubierto Partido Popular, que ha cubierto Esperanza Aguirre y que siempre ha sido capaz de ser ella misma, no pertenecer a ningún grupo de presión y plantar cara a los sindicatos, por ejemplo, cuando había que hacerlo, había que ponerla en la calle. Ya os contaré un poco más el proceso si quieres, para no alargarme, porque es una presentación, pero me arrancó José Pablo López el micrófono. Desde entonces yo dije que no iba a parar de denunciar las ilegalidades de este señor. Tanto en Telemadrid como ahora, los pobrecitos compañeros de Televisión Española que le tienen que soportar con el mismo modelo
que hizo en Telemadrid y que ahora aplica incluso las ilegalidades en Radio Televisión Española. Por eso es hablar de Radio Televisión Española, pero también con un nexo muy importante, que es el que estuvo en Telemadrid, ahora está allí. Pues empezamos fuerte. Yo creo que luego vamos a poder entrar en detalle precisamente en esa denuncia. Gracias, Marisa, de hecho, por venir aquí a Bipartidismo Stream a contarlo. Y sigo saludando a nuestros invitados. También tenemos con nosotros a JF Lamata. Él también es periodista, colaborador del diario The Objective, doctor además en comunicación y tiene un canal de YouTube que se llama La Hemeroteca del Buitre. Yo diría que es el más experto o tiene realmente toda una enciclopedia realmente en la cabeza, JF, sobre todo lo que ha pasado en el mundo de la comunicación y de una manera particular en Radio Televisión Española, que de hecho has escrito un libro sobre ello. Bueno, me acusan de que buitreo, ¿no?, en los medios de comunicación, porque dicen que cuando te obsesiona más el pasado que el presente, pareces más un buitre que un periodista porque te interesa la noticia pasada, ¿no? Pero por seguir el hilo de lo que se comentaba, dado que unas personas protagonistas de este coloquio, entiendo que puede ser el actual presidente de Radio Televisión Española, don José Pablo López. Lo va a ser. Yo creo que se pueden poner dos elogios sobre la mesa al personaje para compensar. Uno de ellos, que hay mucha gente que puede estar muy satisfecha por su labor, por ejemplo, las productoras a las que está ayudando a que se hagan ricos, y es justo reconocérselo. Y segundo, por ejemplo, yo creo que ha ayudado también algo muy interesante, que es a poner en evidencia el valor y el peso de esa redacción y esas masas con camisas negras que se movilizaban cuando alguien se saltaba la ley 2007 de Televisión Española. La ley 2007 es la que obligaba que todos los presidentes de RTV tenían que ser consensuados. Y como el PP de señor Rajoy se saltó esa norma, eso justificó que hubiera una aguerrida defensa de trabajadores que se ponían las camisas negras, hacían manifestaciones y actos, porque decían que era impresionante, que no podía haber. Bueno, ha llegado el señor José Pablo López por un decreto en plena Dana sin consenso, nadie ha reaccionado, con lo cual ha quedado bastante evidenciado por qué eran de verdad aquellas protestas de entonces, y es algo que también le podemos agradecer. Esto es algo que yo creo que es muy interesante y de hecho vamos a entrar en detalle en ello, cómo se ha modificado el reglamento para la elección del Consejo de Administración y, como acaba de decir JF, saltándose la ley. Algo que ya hizo el Partido Popular en su momento y que ahora ha vuelto a hacer el Partido Socialista. Todo para seguir manteniendo Radio Televisión Española como ese método y ese instrumento de propaganda del poder de turno, en este caso, que de momento pues, ha sido el del sistema bipartidista. Sigo saludando también hoy, además de Radio Televisión Española y de todo lo que tiene que ver con José Pablo López, la censura ideológica, tenemos que denunciar y contar lo que está pasando con ataques, en concreto, a ciertas ideologías, a ciertos países, a ciertas comunidades, y sobre todo ataques, en este caso, contra Israel. Para ello tenemos el honor de contar en el programa de hoy con Ángel Mas, que es presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, también la podemos conocer así. ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias. Muy bien, y gracias a vosotros por tenerme. La instrumentalización de los medios públicos, de lo público en general, el uso parasitario de una minoría que ocupa ese espacio para avanzar una agenda de odio, es algo que podemos ver en muchos aspectos, pero cuando esto se traduce en una incitación a la violencia, una criminalización, una deshumanización de una parte de la sociedad española o de una identidad, es algo gravísimo, porque la conexión entre la incitación y la violencia efectiva, en nuestro caso, en el caso de los judíos, en el caso del antisemitismo, es muy directa. Y que eso se haga, como digo, desde un medio público es algo gravísimo. Tenemos una larga experiencia con la televisión pública en este aspecto. Ahora tenemos a la famosa Almudena Ariza, de la que podemos hablar también. Y lo que ha sucedido en el asunto de Eurovisión evidencia la desconexión de esa élite parasitaria que ocupa lo público, la desconexión con el público en general y con la población. Pues muchas gracias, Ángel Mas. De hecho, sí, tendríamos que hablar también de esa periodista que has comentado. Saludo al último invitado del día, Juan Carlos López Casas. Ya nos introducimos, de hecho, dentro de la propia Radio Televisión Española, porque tú eres gestor de proyectos en Radio Televisión Española y llevas más de 37 años dentro de la corporación, ¿no? Sí, 38. 38 ya. 38. Bienvenido y muchas gracias. He vivido
todas estas etapas que los contertulios han explicado aquí, pero he vivido también los inicios de la radiotelevisión pública, de la manipulación de la radiotelevisión pública por todos los partidos que han pasado por Televisión Española durante 40 años, ¿no? Y bueno, la manipulación en Radio Televisión Española y la corrupción ha existido, existe y existirá, porque nadie le va a poner freno a esto, porque no interesa ponerle freno a esto. Hay gente, o sea, hay partidos políticos que lo hacen con mayor tino, con menor tino, con mayor, ¿cómo te diría?, con mayor sectarismo y con menor sectarismo, es decir, los hay que se les nota más y los hay que se les nota menos. Pero corrupción y manipulación ha habido, hay y habrá en Radio Televisión Española. Y de hecho es lo que hoy vamos a analizar. Si os parece, vamos a empezar un poco con lo que yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en los últimos meses, y es ese cambio del reglamento que ha hecho el Partido Socialista para colocar a quienes al Partido Socialista le interesaba en el Consejo de Administración, además cobrando una pasta, porque hasta ahora los miembros del Consejo de Administración cobraban las dietas, que si no me equivoco eran en torno a algo así como 1.000 euros al mes, y a partir de ahora van a cobrar 100.000 euros al año. Además hay más consejeros de los que había antes. Parece que se ha pasado de 10 a 15 consejeros. La mayoría de ellos tienen que ver con el Partido Socialista, socios separatistas, pero también los hay del Partido Popular, porque parece que siempre se queja a medias, ¿no? Se ha quejado un poco de que esto fuese así, pero luego, como me compensa porque también voy a tener a unos cuantos consejeros que en este caso son del PP y que también van a ganar esos 100.000 euros, pues han decidido seguir adelante. Si os parece, vamos a ver el momento en el que se aprobó ese cambio de reglamento. Además, uno de los peores momentos, el peor momento que hemos vivido en España en los últimos años, mientras se estaba todavía afrontando y accediendo a la información de más de 200 personas que habían muerto por la riada en Valencia. Mientras tanto, a esto se dedicaba el Gobierno. Muchas gracias, señores y señoras diputadas. Si les parece, empezaríamos la votación. Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2024 de 22 de octubre por el que se modifica la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación Radio Televisión Española. Empezamos la votación. Votos emitidos 176, votos a favor 175, en contra 1 voto. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias. No habiendo más asuntos. Bueno, ya lo han visto. Este era el momento en el Congreso de los Diputados y, como estábamos comentando, ese mismo día, cuando todavía no teníamos los datos exactos de lo que había pasado, ¿no?, en Valencia, pero ya sabíamos que era muy, muy grave, se habían suspendido el resto de votaciones que iban a tener lugar en esa jornada en el Congreso por este motivo. Sin embargo, decidieron seguir adelante, JF, con la aprobación de este decreto. Televisión Española como que eso no podía esperar y tenía que ser ese día. El decreto, que coincidió con el tema de la DANA, es llamativo por muchos motivos. Porque, para empezar, el Consejo de Administración de RTVE, en cierto modo, está castrado. Es decir, la gran diferencia que hay es que el Consejo de Administración anterior, el que se aprobó en el año justo nada más a pasar la pandemia, fue 2021, tendría que haber durado como mínimo hasta el 27. Ese consejo tenía cobraba menos pero mandaba más, tenía muchas competencias a la hora de decidir los contenidos. Era cuando presidía el consejo el señor Pérez Tornero primero y la señora Elena Sánchez también. En ese momento entra el amigo don José Pablo López como responsable de contenidos generales y con la misión de mandar él. Claro, cuando hay presidente, dice, oye, pero no, el presidente supuestamente soy yo. Y eso no funciona bien. Y al final digo, bueno, pues tú seas el presidente, pero yo tengo más contactos en Moncloa, que es lo que suele decir ese tipo de batallas. Toda esa reforma era porque, después de haber derrocado a Elena Sánchez, una presidenta que fue derrocada por el bipartidismo, Unión de Votos, PP, PSOE y tal, seguía estando de consejera por allí. Y también está el consejero uno de Izquierda Unida, que también le salió rebelde, el señor Martín Medem, que seguían diciendo es que esto de dar tanto poder a las productoras privadas no me gusta, con lo cual podían perder las votaciones, porque si se unían los votos de los dos discrepantes más los del PP, salía que la programación no salía. Entonces, ¿cómo resolvieron eso? Primero, el que estaba de contenidos generales para ser presidente. Segundo, hay que castrar este consejo, el consejo deja de mandar y pasa a tener el poder máximo
el propio presidente de RTVE. Tercero, el Consejo, en el fondo, ¿para qué queda? Pues no para mandar, sino para recompensar favores. Entonces ya no es como vamos a colocar a los amiguitos de los partidos políticos para que por lo menos, y entonces vamos a subir el sueldo, manda menos, pero cobra más, que es el sueño de cualquier español, es decir, a trabajar menos, pero cobrar más, y no poco más. Es multiplicar el sueldo a lo bestia y ampliarlo para que quepa todo el mundo. Por cierto, mi última reflexión es, si supuestamente la excusa es para que haya más pluralidad, echo en falta un grupo parlamentario en el Consejo de Administración de RTVE. Y es muy interesante que el Partido Popular, que en teoría debería estar en contra de este decreto, diga, yo sí acepto estar con 4 consejeros, el señor Eladio Jareño y tal, todos estos. También puede haber dicho, oye, pues renuncio a uno para que lo tenga cierto grupo parlamentario que ha quedado excluido, pero por lo visto no está por la labor, o ya renuncio a todos. Digo, oye, esto es un teatro para estar en un consejo castrado, que se lo queden. Pero, como usted ha dicho, 100.000 euros al año son jugosos para cualquier partido, ¿no? Pues quizá algo tiene que ver. Ese grupo parlamentario, que evidentemente no está representado en el Consejo de Administración, que es Vox, la tercera fuerza parlamentaria, pero que, como ocurre también en muchas otras instituciones, pues se le hace un cordón sanitario para que tampoco pueda tener el que es su lugar o el que debería corresponderle, sobre todo mucho antes del resto de partidos que están representados y que no tienen el apoyo ciudadano que tiene esta formación, como es el caso de Vox, según el resultado de las últimas elecciones. Juan Carlos, ¿cómo se vivió ese momento de la aprobación de ese decreto? En ese momento, que yo creo que el 90% de la población, la mayoría de la población, no entendió algo así, ¿no? ¿Cómo se estaba aprobando eso pues, mientras la gente estaba muriendo? Una vez más, es decir, primero en 2021 estuvo el teatro de hacer un concurso público para acceder a la presidencia de Radio Televisión Española a través de ser consejero. Yo me presenté a ese concurso, éramos 105, 107, yo quedé en el puesto 24. Mi trabajo, porque tuvimos que presentar un trabajo en el Congreso y en el Senado, mi trabajo quedó en el 9º puesto. Y todos los que han sido presidentes desde entonces estuvieron por detrás de mí, porque tenían carné de algún determinado partido, tanto del PP como del PSOE. O sea, tenían carné del partido y, bueno, pues tenían que colocarlos. En esta ocasión ha vuelto a pasar lo mismo. Ya nos olvidamos del concurso, de aquellos que hicimos méritos o que hicieron méritos para ser presidente y para estar en el Consejo de Administración. Se ha pasado ya olímpicamente de esto y ahora pues ya nos hemos quitado la careta y voy a colocar a quien a mí me interesa colocar y ya está. Con respecto a lo de cobrar o no cobrar, a mí me parece bien que los consejeros del Consejo de Administración cobren un sueldo. A lo mejor no tanto, pero que cobren un sueldo. ¿Sabéis por qué? Porque si no cobran, que era lo que le pasaba al Consejo de Administración antes, estaban sujetos a corruptelas. Es decir, yo te doy un programita para que tú cobres algo de dinero, ¿vale? Pero tú a cambio vamos a pactar lo que queramos dentro del Consejo para que las votaciones salgan de una determinada manera. Les pasó a consejeros del PP y les ha pasado a consejeros del PSOE. Mientras que si alguien cobra por lo que está haciendo, realmente es más difícil de comprarlo o que esté sujeto a ese tipo de corrupción. Claro, ¿no? Ya si entramos en la cantidad, porque ya he seguido que discrepar claro, entiendo que el ciudadano medio, cuando ve lo que se está emitiendo en Radio Televisión Española, que la pagamos todos y que encima a las personas que trabajan ahí pues de repente se les da 100.000 euros al año, entiendo que esto a nadie le parezca bien, sobre todo cuando parece que luego no hay dinero para muchas otras cosas, solo por poner un ejemplo, pues para los enfermos de ELA, ¿no? Un apunte, ya que mencioné el concurso 2021. Sí, ya enseguida doy paso también muy rápido. Es que a lo mejor la gente no lo recuerda, pero es que merece la pena unos momentos más ridículos que ha vivido Televisión Española y que se lo podemos agradecer al actual gobierno. Como se había criticado mucho al gobierno Rajoy por no haber cumplido la ley, que decía que tenía que ser consensuado, cuando llega el señor Pedro Sánchez, que quiere quedar muy bien con el tema y esa nueva política de Podemos y Ciudadanos,
sube la apuesta y dice, no solo es que lo vaya a consensuar, sino que va a ser súper puro y va a ser por concurso, que es lo que contaba Ali. Entonces, que todo el que quiera ser presidente, que presente una candidatura, un informe, montan un teatro, se presentan un montón de gente, ahí aparecen desde Paco Lobatona, un montón de gente y tal, hacen un tribunal como si fuera Operación Triunfo de Ristos Mejides, pues valoramos con tantos puntos, esto sale en el Boletín Oficial del Estado tanto, ya tiene el primer problema de que resulta que salen más hombres que mujeres y dicen, ay, vaya, no cumplimos la ley de paridad, pues entonces este concurso no vale. Y bueno, pero en teoría supuestamente tenía que valer. Y al final dicen, bueno, que casi que nos reunimos los partidos políticos y decidimos quiénes son. Y aparecen en el Consejo algunas de las personas que peor nota han sacado del concurso, tanto del PP como del PSOE, de gente que había sacado un 0. Aparece en el Consejo de Administración. Dice, bueno, es que en el fondo hay que favorecer el consenso, para que luego al final el presidente, que por lo menos digo, bueno, pasamos el concurso, queda consensuado, se lo carga el propio Moncloa a los 2 años porque no llega, porque no cumple con lo que esperaba. Y el mismo gobierno que dijo en 2021, por supuesto que el presidente tiene que ser por consenso, porque yo creo en un proceso que ha durado de 2018 a 2021. 3 años para escoger presidente de RTVE, te lo cargas al no cumplir un año y dices, bueno, ¿sabe qué? Que nos reunimos mis socios parlamentarios, decreto Dana y sin consensuar nada. Dices, el mismo presidente, mira, bueno, se ha cambiado de opinión en tanto, bueno, en la lista de cosas que ha cambiado de opinión, el presidente que en 2021 montó todo un teatro de gente que imagino que nos puede contar él las condiciones del concurso, las pautas, luego al Congreso, luego al Senado, que les hicieron ir y tal, y al final de, bueno, casi que pasamos del tribunal, pasamos de los jueces, lo elegimos entre socios parlamentarios, vale. Y nadie se ha quejado. Juan Carlos, tú has hablado antes que estás a favor de que se le ponga sueldo a los consejeros. Yo no estoy de acuerdo porque creo que es un dineral que no se puede permitir nuestro país ni una empresa pública, ese dineral. Y luego eso no significa que no caigan en corruptelas. Tú has hablado que sí que es probable que antes buscaban que les dieran un programita y tal, pero ahora la corrupción tiene muchas determinaciones, muchos calificativos. Y corrupción también es consentir y callarse ante las manipulaciones, ante las ilegalidades y antes, como decía Rebeca, a excluir en ese consejo a partidos, al tercero del país que no tiene entrada. Estoy mucho más de acuerdo, por ejemplo, como ocurre en Telemadrid, que se da una dieta por asistencia a la reunión. Creo que son 1.000 euros, es nada. Es la mayoría de televisiones públicas funciona así, ¿no? Efectivamente. Sí, y me parece mucho... Era así antes. Era así. Y me parece muchísimo más correcto. Pero podemos entrar a criticar el exceso en el salario, ¿no? de una persona que viene una vez a la semana o 2 veces a la semana a trabajar, ¿no? O por lo menos algunos, otros es que ni vienen directamente, ¿no? Pero yo creo que hay que pagar el trabajo que se hace. Pero esas dietas ya eran en torno a 1.000 euros antes. Y normalmente estas personas tienen otro trabajo 600, aparte. Quiero decir, ¿cuánto trabajan? Sí, pero ahora con el nuevo decreto tienen exclusividad. Hombre, solo faltaría, si no tuviesen exclusividad que se la saltan, hay algunos consejeros... ¿Y cuánto trabajan? ¿Tú puedes confirmarnos cuánto trabajan? Más o menos puedes saber esos consejeros en un día. No lo sé. De hecho, tienen un despacho cada uno. Tienen un despacho. ¿Y qué hacen? Van, o es como el hermano de Pedro Sánchez, que pues por allí no ha aparecido. Y otros no, eso ya no te sé decir. Eso no lo puede ser detallar. Porque yo a muchos los veo, pero a otros no. Entonces, bueno, pues... Pero no dirías que se están dejando la piel o que se están deslomando con el trabajo. Hombre, no es un trabajo de picar. Hacen informes, hacen algo que se reúnen y ¿qué deciden? Mira, yo creo que ponen etiquetas a los trabajadores. Con el decreto nuevo que sacaron y con esta reforma han conseguido que el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española no valga para nada. Para nada. Es decir, porque, bueno, como has dicho tú, el presidente es un presidente ejecutivo que tiene funciones ejecutivas de administrador único y puede hacer lo que quiera. Realmente, con o sin el consenso del Consejo de Administración. Y encima lo va a tener, y encima tiene todo el apoyo en este caso. Bueno, pues se ha hecho así y se ha hecho así. Vamos a escuchar a Ángel, que no le hemos dejado hablar. No, vamos a ver, es que estábamos hablando antes, la radiotelevisión pública tiene unos 7.000 empleados, más o menos un presupuesto de 1.200, 1.300 millones. Pero desde luego no es representativa, no puede serlo de la sociedad española porque tiene un sesgo, porque excluye y porque favorece unas perspectivas que, como se ha visto, y quería volver al tema de Eurovisión, no responden al sentir general de la gente. De hecho, se utilizan como plataforma precisamente para avanzar ideas de exclusión
no de integración. Que ese presupuesto se use de un modo tan violento para desinformar, y estoy hablando en este caso de los servicios informativos, es algo gravísimo. Pero creo que lo has dicho antes, no es nuevo. O sea, durante la época de Rajoy no fue mejor. Y durante la época de Zapatero, por supuesto que no. Hemos tenido Yolanda Álvarez antes de tener Almudena Sarizas. Y todas ellas se han dedicado a desinformar, a criminalizar, a demonizar a un país, a un aliado nuestro, a un país amigo que lucha con nosotros contra el terrorismo, a presentar una imagen verdaderamente caricaturesca de ese país, de sus ciudadanos, demonizándolos, deshumanizándolos y presentando una realidad que es grotesca. Toda la cobertura de la guerra contra Hamás de Israel no solo está absolutamente descontextualizada, sino que se usa como fuente fundamental de información, esto es gravísimo, a una organización terrorista, como es Hamás. Todos los datos, todos los detalles, todas las presuntas realidades, la única fuente es Hamás, la fuente que usa Almudena Ariza, como la que usa la agencia EFE, como la que usan, por cierto, la mayoría también de los medios privados, es Hamás, un grupo terrorista salvaje que penetró en Israel, que violó a mujeres, que asesinó a niños delante de sus padres, a padres delante de sus hijos, que torturó, que violó a mujeres, que se llevó a decenas de personas como secuestrados y que hoy día más de 50 de ellos siguen secuestrados. Y esta realidad, esta realidad paralela que presentan, la financiamos todos de esos 1.200 o 1.300 millones. Imaginaos cómo se siente un miembro de una minoría que no solo ve esa manipulación, sino que es víctima de ella, porque se le incita a la población, con esa desinformación, a la violencia muy directa contra esa minoría, contra esa creencia y contra esas personas. Mira, hombre, me apunte y cuando me he enterado de que venías, lógicamente como periodista soy muy puñetera, si valga la expresión, para buscar información y estuve leyendo noticias de Televisión Española, de Telemadrid en relación con Israel. El tema de las fuentes es tan importante. Yo como periodista no he conseguido saber de dónde viene la información. En todas, o te ponen fuentes de la ONU o fuentes no gubernamentales. EFE. Según EFE, y lo dan, tú vas a Telemadrid también, y lo he visto, y a Televisión Española, según EFE hay 10 ultraderechistas en la entrada impidiendo que los camiones pasen y no sé qué. Según fuentes gubernamentales, ¿qué fuentes son? Nombres, apellidos, que digan alguna fuente, porque si no, esa noticia pierde total credibilidad. Pero la gente no busca la fuente, va y se lo cree. Porque he venido yo con un taxista esta mañana que me ha traído aquí, y me encanta hablar con la gente y le he tirado algo de la lengua. Y dice, ¿dónde vas? Digo, pues mira, voy a grabar un programa sobre la libertad de expresión y tal. Bueno, pues un taxista y me decía, pues a ver si cuentan verdades, porque con lo de Israel nada más que están mintiendo, que están asesinando a niños. Le digo, perdona, ¿de dónde te informas? Dice, hombre, yo estoy aquí, antes ponía la radio, no me gusta. Dice, yo llego a casa y luego veo Televisión Española. Eso me ha dicho. Bueno, ese paréntesis nada más. Era para confirmarte lo de las fuentes, perdona. La ve gente, pero cada vez menos, hay que decir, porque solo desde que llegó Sánchez a la Moncloa se ha perdido más de 1 millón de espectadores esta cadena. Yo ahora quiero que nos centremos en el asunto de Eurovisión y de Israel, de cómo esta cadena pues se dedica a defender a terroristas, en este caso a los terroristas de Hamás, a no contar esa realidad de lo que está ocurriendo allí. Pero solo por terminar con el asunto del reparto del Consejo de Administración, creo que es interesante que veamos el siguiente vídeo de cómo el diputado de Vox, Manuel Mariscal, denunciaba que no solo era el Partido Socialista quien estaba protagonizando este control, sino también el PP. Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, presidente. Señora Sánchez, desde Vox queremos preguntarle por la renovación del Consejo de Administración de Televisión Española. Como sabe, a finales de este mes finaliza la etapa de 5 de sus 10 consejeros. 2 consejeros correspondientes a la cuota del Senado y 3 correspondientes a la cuota del Congreso. 3 consejeros que hay que renovar fueron propuestos por el Partido Popular, 1 por el Partido Socialista y 1 por el PNV. Además, continúa vacante la plaza del exconsejero José Manuel Pérez Tornero, que dimitió hace ahora 1 año y medio. ¿Y el consejero que propuso Vox? ¿Hay que renovarle?
Pues no, porque no existe. Muchos se preguntarán por qué en Televisión Española no hay un consejero de Vox y sí que hay un consejero del PNV y de Podemos, cuando Vox es la tercera fuerza política en el Congreso. Pues bien, esto sucede porque en 2021 don Pimpón, es decir, don Partido Popular y don Partido Socialista, pactaron repartirse los puestos de Televisión Española. ¿Ocurrirá lo mismo dentro de unos días? Solo ellos lo saben. Pero sería una vergüenza que el Partido Popular vuelva a pactar la renovación del Consejo de Administración de Televisión Española con el PSOE, excluyendo a Vox. Sería una auténtica vergüenza porque demostraría de nuevo que al PP le importa más los sillones que limpiar la porquería del Partido Socialista. La televisión española actual, donde hay 3 consejeros del Partido Popular, es un aparato de propaganda del Gobierno. Y todos sabemos que si hubiese un consejero de Vox, conoceríamos mucho más y mejor lo que sucede en los despachos de la dirección de Radiotelevisión Española. Y me acuerdo perfectamente lo que hizo uno de los consejeros propuestos por el Partido Popular nada más llegar al cargo. Se autoconcedió un programa de televisión y en su primer programa entrevistó entre risas a Pablo Iglesias. ¿Esa es la oposición que quiere hacer el Partido Popular dentro de Televisión Española en estos momentos? Muchos votantes están hartos de que el Partido Popular ningunee a Vox y se ponga de rodillas ante el Partido Socialista, ante esta banda de corruptos y de traidores a la unidad de España. Contextualizamos, JF, que esta intervención, en este caso de Manuel Mariscal, fue antes de la aprobación del decreto. Era justo antes, y me llama la atención porque, claro, se lo está diciendo a la señora doña Elena Sánchez, y yo creo que en eso en todo doña Elena Sánchez, que era entonces la presidenta de RTV, no creo que esperara que ella iba a ser la siguiente guillotinada. Habían guillotinado a Pérez Tornero porque había desobedecido el criterio de Moncloa, que era haz lo que te diga José Pablo López, que era el director de Contenidos Generales. Llegó a Sánchez, que le pasó exactamente lo mismo, y se encontró que un día PP y PSOE, que se ponen de acuerdo para muy pocas cosas, se pusieron de acuerdo para echar a Elena Sánchez y darle todo el poder a José Pablo López. Yo creo que el resumen del mandato de doña Elena Sánchez, yo le he dicho que tiene la mejor medalla que podría tener una presidenta de RTV dentro de lo extraño que fue su nombramiento, que es, se va porque se opuso a dar demasiado poder a las productoras y enfrentada a PSOE, PP y al que representa el mayor lobby de productoras dentro de TV, que es don José Pablo López, con lo cual eso puede ser una buena medalla para ella. Bueno, PP y PSOE se ponen de acuerdo para muchas cosas, es decir, para bastantes, en este caso pues ha sido otra. Manuel Mariscal se estaba refiriendo en este momento a que ya había negociaciones para la renovación del Consejo de Administración, lo que pasa que luego, pues a través del decreto que aprobó el Gobierno, él colocó a sus socios, pero seguían quedando 4 puestos que tenía el derecho el Partido Popular, por su mayoría absoluta en el Senado, para elegirlos. Podía haber dicho, esto no me parece bien, os habéis saltado la ley, no estoy de acuerdo con que se renueve así el Consejo de Administración, pero no lo hizo, Juan Carlos. Obviamente no les interesaba. No les interesaba, no les interesa que al Partido Popular, que Vox entre a formar parte de ese Consejo, ¿no? Porque la participación del PP en el Consejo de Administración es un papelón, realmente. No se atreven a levantar la mano y a decir, oye, mira, lo que estás diciendo tú es mentira o lo que está pasando aquí es esto y tal, porque bueno, pues tienen esta cosita de decir, ¿qué dirán, no? ¿Qué nos van a hacer o qué después, no? Tienen miedo y realmente pues yo creo que no hay que tener miedo, es decir, hay que ir y denunciar lo que haya que denunciar que está mal y alabar lo que haya que alabar que esté bien, ¿no? Realmente. Y ese es el papel realmente que tendrían que tener los consejeros que no tienen ahora mismo, ¿no? Entonces, es verdad, al PP nunca le interesó que hubiera un consejero fuera de los márgenes que ellos podían controlar. Y luego, por otra parte, se os olvidaba, también está Junts por Catalunya, que también tiene un consejero. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, el reparto de las fuerzas de poder en el Parlamento a nivel de gobierno se reproduce en el Consejo de Administración de la Televisión Española. Aunque en ese no tenían. En el de ahora sí. En el de aquel del 21 yo no estaba. En el de ahora sí que le han metido. Ahora sí. Claro que le han metido. Cuatro los del PP, como claro que le han metido. Tienen miedo. Si porque nos luego, movemos, nos comen. Porque entonces luego dirán, también hay que tener en cuenta que hubo una guerra interna entre Podemos y Más Madrid para ver de dónde se sacaban el consejero. Porque uno se tenía que ir. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí ha habido una guerra interna también por parte está la madre del jefe de prensa de Pablo Iglesias, está por ahí, ¿no? Como consejero.
La madre la madre del que era jefe de prensa de Pablo Iglesias, tengo entendido. Bueno, que todo queda, ya sabemos que entre familia. amigos, en familia, eso está claro. Pero realmente quien manda aquí es José Antonio Liquiadín, que fue consejero de Comisiones Obreras. Bueno, y es el que realmente está mandando ahora mismo en Radio Televisión Española, porque bueno, me suena. Es realmente quien manda. La Aquitaine es uno de los pesos pesados de Comisiones Obreras que tiene mucho poder en toda España. En el Consejo de 2021 de Pérez Tornero fue uno de los que más se alineó con el gobierno de don Pedro Sánchez en todo el tema del señor Broncano. De hecho, una anécdota que cuentan, cuando aparece como tertuliano del Mañaneros la señora Laura Arroyo, de Canal Red, le manda la foto de Laura Arroyo hablando en Televisión Española a la Aquitaine, dice, mira, lo he conseguido, José Pablo, a la Aquitaine. Y dentro de poco, más sorpresas, porque la sorpresa es que el propio Pablo Iglesias iba a aparecer como tertuliano en Mañaneros. Al disolver el decreto Dana, queda fuera, porque el decreto Dana disolvía a todos, también a la Aquitaine. Pero José Pablo, que es agradecido, le ha recolocado y tiene un buen puesto ahora, que es lo que se hace en ese tipo de cosas. Esto es política. Entonces, a quien me ha ayudado a ser presidente, yo le recoloco y tiene un buen puesto, como bien comenta nuestro compañero, puesto, ¿no? Como también ha recolocado al señor secretario de a bordo. Realmente es Alfonso Morales, que es otro. Sí, claro, por supuesto. ¿De dónde viene Alfonso Morales? De Telemadrid. Y ese señor también le ha recolocado. De eso vamos a hablar. Por terminar con este primer bloque del podcast, que yo quería que lo centrásemos un poco en esa renovación del Consejo de Administración, de quién es el presidente de Radio Televisión Española, para luego entrar pues, en otros temas. Vamos a centrarnos ahora en quién es José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española, que trabajó en Telemadrid durante el gobierno de Cristina Cifuentes, durante un gobierno popular, a la vez que estaba Silvia Inchaurrondo, que estaba en aquel momento también en Telemadrid, y que los dos... Fue fichaje suyo, de José Pablo López, precisamente. Con Cristina Cifuentes, sí. Y que ahora han pasado a Televisión Española. Se ha llevado a muchos. ¿Quién es José Pablo López, Marisa? Porque es llamativo que también trabajase, él venía en Origen de La Sexta, ¿no? Que eso se puede entender, eso todo lo entendemos, pero después también estuvo en 13TV, cadena pepera a mano poder, como los espectadores y los oyentes sabrán, y después estuvo en Telemadrid también, cuando había un gobierno del Partido Popular. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Pues ocurre porque este señor quiere poder sobre todas las cosas y entonces se pega al sol que más calienta. En CCTV es donde empezó él a hacer todos los contactos con el Partido Popular, sobre todo vía Cristina Cifuentes y vía su jefa de prensa, Marisa González, que como bien sabéis, pues es potestad en todo lo que hacía en su momento Gallardón, y luego Cristina Cifuentes, tanto como delegada del Gobierno como luego como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahí empieza a hacer Es decir, contactos. Entre el PP y José Pablo existe una buena relación, que yo creo que es uno de los puntos importantes. Un PP, es que claro, un PP, sí. Un PP tuvo buena relación, que fue el de Cristina Cifuentes. Él llegó en 2016, se fue en 2021 porque Ayuso quiso quitárselo del medio cuando vio que este señor, que supuestamente iba a tratar bien al Partido Popular, lo que hacía era ir contra ella y dar voz a toda la izquierda. Esa es la realidad. Llega José Pablo López a Telemadrid y este señor quiere poder y quiere asegurarse su futuro. Tú lo has mencionado antes, creo que en tu libro se recoge también su vínculo con las productoras. Empieza a llenar Telemadrid de productoras. ¿Por qué? Primero, porque son sus amigos y con los amigos siempre hay que llevarse bien. Y segundo, porque si las trata bien, si se pone mal la cosa y se va, pues a lo mejor acaba en Telepedro o en Teleprisa en un futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor pues llega a Telemadrid y hay un pacto. El pacto es: a mí me tratas bien, José Pablo, a Cristina Cifuentes, la tele es para Podemos y para los sindicatos. Eso lo permitió Cristina Cifuentes. Sí, Cristina Cifuentes. Y con Cristina Cifuentes a mí se comete la mayor ignominia, y lo digo de verdad, que se ha producido jamás en una televisión pública, que es expulsar a una trabajadora fija de una casa por motivos ideológicos, que ha sido el único mi caso, y así se vio en el juzgado cuando yo tuve mi despido improcedente. Nos documentamos. No hay en ninguna televisión pública un despido como el mío con purga ideológica. ¿Qué decías tú, Marisa, o qué defendías para que resultases tan incómoda en este caso para José Pablo? Vamos a ver, yo he sido... Os voy a contar el proceso largo para que entendáis, largo pero sintetizado, porque ocurre lo que ocurre en Telemadrid. Se funda Telemadrid
Joaquín Leguía, presidente de la Comunidad de Madrid, no tiene mayoría, tiene que pactar con Izquierda Unida. Izquierda Unida, que no era tonta, dice, oye, las autonomías se están metiendo medios de comunicación, tengo que colocar amigos, quiero poder, la empresa pública más importante que pueda tener la Comunidad de Madrid. Joaquín luego reconoció que eso fue un gran error, lo que hizo, años después, pero lo hizo. Le dio la tele a Izquierda Unida. ¿Quién era Izquierda Unida entonces? Izquierda Unida era Comisiones Obreras. Es una tele nueva, que se hable, con contrataciones nuevas, gente joven, gente nueva, toda. Pues te voy a decir yo, pues mira, un 95% más o menos de la plantilla cuando se abre Telemadrid es de izquierda, salvo algunas excepciones en las que yo me encuentro, en la que me presento a una oposición libre, pensando que no la iba a aprobar porque yo no era de la cuerda, pero resulta que iba tan tranquila que saqué la número 1. Y entré en el 89 en Telemadrid. Esa plantilla siguió controlando la tele. Joaquín Leguina sigue con ese reparto, montan chiringuitos. Tú ibas a la 4ª planta de Telemadrid y veías que estaba todo lleno de secretarias. ¿Quién eran las secretarias? La mujer de Rodolfo Benito, la prima del secretario del comité de empresa, la hermana. Mira, llegamos a tener... de Comisiones Obreras en Madrid. En Madrid. Llegamos a tener una presidenta del comité de empresa de Comisiones Obreras que tenía a su marido, a su hermana, a su cuñado y a la mejor amiga de su hermana. Fíjate qué sueldazos, ¿eh? Todos ahí tenían una potestad familiar para entrar ahí. Bueno, esta situación se produce, pierde Leguina las elecciones, llega Gallardón. Llega Gallardón y sorpresivamente vemos los trabajadores de Telemadrid pensando que quizá era un halo de esperanza que se acabara la dictadura única de Comisiones Obreras y de la izquierda, que le da el poder a Prisa y a la cadena SER. Y nos ponen nada más que jefes de Prisa y de la cadena SER, obviando a otros trabajadores de la casa. La orden es, yo sigo dando la tele a la izquierda mientras a Gallardón se le trate bien. Y a Gallardón se le trataba bien, mientras que incluso a otros dirigentes del Partido Popular, como Álvarez del Manzano, con Gallardón en Telemadrid, se le puteaba, informativamente hablando. Eso se ha vivido. Luego se produce un salto, se produce el tamallazo, hay una polarización extrema, como nunca ha habido hasta entonces en política en la Comunidad de Madrid, un odio ya del Partido Socialista hacia el Partido Popular y llega Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre es la que más se atreve a plantar cara. ¿Qué ocurre? Hay una oposición bestial. Es cuando se inician las campañas de Telemadrid, manipulación por la calle, por todos los medios. El Partido Socialista deja de ir a los programas, deja de ir a mi programa de la Asamblea de Madrid. Y eso cala, porque estaba la SER, todos los medios de izquierdas, Telemadrid, manipulación, Telemadrid, manipulación. Yo cubro el área de Esperanza Aguirre y del Partido Popular. Era la época de las mareas, de las terribles mareas. Dicen, y esto es cierto, que Ayuso está siendo muy perseguida. Objetivamente, no ha habido ni un político que haya tenido más persecución y más situaciones de riesgo para que hubiera podido haber heridos en algunos de los actos, esto no se ha sabido, pero esto es así, que con las mareas y Esperanza Aguirre. En el Clínico, Aguirre visita a 200 sindicalistas, supongo que estaría la ministra de Sanidad, con la bata blanca, estoy convencida de que estaba. 4 tanquetas de policía, los periodistas que íbamos corriendo porque nos perseguían, hubo agresiones. A mí un sindicalista me levantó el micrófono y me lo tiró, como hacen ahora, me arrancó el micrófono. Pero en aquel momento sí que seguían teniendo los sindicatos un poder muy importante en la cadena, pese a que estaba en ese caso Esperanza Aguirre, y también tertulianos de izquierda. ¿Qué ocurre? Sí, pero se produce una situación. Entonces Esperanza Aguirre se da cuenta de que esa situación no se puede mantener. No puede haber un 95% de una plantilla que encima le está haciendo oposición y que está haciendo incluso a periodistas a vivir situaciones terribles de violencia que yo no había vivido en mi vida. Entonces es verdad que Esperanza Aguirre en ese momento dice hay que contratar a gente para equilibrar la redacción. Pero aún así la gente que entró con Esperanza Aguirre era mínima con la gente que ya había de base toda de izquierdas. Y Esperanza Aguirre empieza a poner a puestos directivos. No lo toleran, Telemadrid manipulación. Hasta que llega ya José Pablo López. Entonces, es peor. Perdona que te cuente antes porque todo esto tiene una explicación. Lo voy a intentar sintetizar, lo que pasa que es tanto... Para que podamos hablar de más cosas. Mira, te comento. Entonces, se produce un ERE. Y los sindicatos deciden que ese ERE se va a ganar
convirtiendo al resto de trabajadores de derechas en sus enemigos. Empiezan a sacar notas diciendo su miedo es nuestra victoria. En vez de ir contra la Comunidad de Madrid, que también iba, nos cogieron de rehenes a todos. Nos insultaban, nos acosaban. ¿A quién más? A esta chica, porque iba con el micrófono con Esperanza Aguirre. Entonces la encontraban y durante un año entero, tuve a 500 sindicalistas con los petos de Salvemos Telemadrid llamándome puta, fascista, chupapollas, nazi. Así, hasta que tuve que denunciarlos en comisaría porque me hacían escraches hasta en restaurantes cuando estaba comiendo con mi familia. Y mis hijas me dijeron, mamá, páralo, páralo. Tuve la mala suerte de que me tocó una juez de comisiones obreras y sentenció en ese juicio que no tenían intención de acosarme ni injuriarme, sino que lo que querían era echarme en cara que era afín a la dirección. Esta es la situación. Se produce el ERE y te voy a contar este proceso y luego ya hablamos de José Pablo. Rápido, los que hacemos huelga, estamos intentando sacar el informativo como podemos, servicio público. Y nos dicen, éramos 60, cerrad las puertas y ponernos en un rincón, nos dice el jefe de informativos. ¿Qué pasa? Cerrad las puertas, nos encierran. Esto, de verdad, como que estoy aquí, todavía me emociono. Y de repente estamos 60 trabajadores que no hacíamos huelga en la esquina de la redacción de Telemadrid. Abren las puertas y aparecen 600 trabajadores con los petos de Salvemos Telemadrid en fila india, uno a uno, con cruces de muertos, fotocopias con cruces de muertos. Algunos llevaban a niños en las mochilas, con la cruz de muerto pegado detrás del niño, y uno a uno, durante una hora, nos hacían culpable, culpable, culpable. Estaba Isabel San Sebastián, todo el mundo callado. Una compañera intentó sacar un teléfono móvil y le dijeron, como saques el teléfono móvil te empotramos contra la pared. Estaba Isabel San Sebastián, enseguida tuiteó, se han comportado como nazis. Y yo cuando se fueron, gente llorando, compañeras llorando, había compañeros, digo, nos van a matar, porque había un subdirector de informativos que mordía las mandíbulas todos abrazados, porque decíamos, como alguien se enfrente, nos empotran contra la pared. Llorando, y ya cuando se fueron, pues lo típico, pues había gente que estaba ahí, que la mayoría era contratada, no se atrevía, éramos pocos los que éramos fijos, y yo les grité, no tenéis derecho, no somos culpables de nada, no somos culpables de nada. Luego yo puse un post también diciendo que nos habían tratado como nazis. A partir de ese momento me hicieron la vida imposible, me llamaron nazi. Bueno, esto es terrible. Luego llega ya José Pablo López, que revierte la entrada de muy buena parte de esos trabajadores que habían hecho el acoso. Se pacta y entonces llegan. Y se vuelve a incorporar a esos que habían protagonizado ese acoso, vuelve a meterlos en Telemadrid. Efectivamente, y esa es la situación. Y ahí es cuando ya la situación también se complica muchísimo para ti. Sí, se complica para mí la situación, a mí José Pablo López me llama al despacho y me dice que no tiene nada para mí. Y le digo, mira, si yo soy de plantilla, soy de oposición, digo, mándame unas colas. Digo, yo vengo aquí a trabajar, no puedo estar de brazos cruzados, mándame unas colas. No sobramos periodistas, dame trabajo. Del micro, Marisa. Ay, sí, perdona, es que te quiero mirar a ti. Es lo que pasa, de formación profesional, ¿no? Los periodistas de tele al final lo hacemos mal. y digo, yo no me quiero ir. Pues mi trabajo, yo tengo además una edad muy mala, llevo aquí toda la vida, a mí no me puedes echar a la calle, soy de plantilla fija y de oposición. El despido es libre. Y te vamos a echar a ti, a Vicente Gil y a no sé cuántos mal, porque entre todos, os habéis cargado esta tele. Entre todos, y me señalaba, así con las manos, nervioso. Eso lo decía José Pablo López. José Pablo López en su despacho. Y entonces dice, ven mañana a ver que voy a hablar con un subdirector de informativos. Total, que me llama al día siguiente y yo digo, bueno, pues será que se ha calmado. Y me dice, no, más dinero. Digo, que no me voy, que yo no quiero dinero, que yo quiero mi puesto de trabajo. ¿Te ofrecieron hasta dinero para que te fueses? Sí. O sea, si eso es una ilegalidad, porque es dinero público. Eso es corrupción. Utilizar dinero público para quitarse del medio a un periodista por cuestiones políticas, eso es corrupción. Y me llama al día siguiente y me dice, Marinero, que no. No, pues adiós. Entonces yo, sinceramente, que soy muy fuerte, en ese momento no me lo podía creer y me fui al baño y me dio una llorera, porque ya en ese momento fui consciente de la situación en la que estaba. Me lo encuentro en el baño y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no, perdona, no quiero bajar así a la redacción. Y como es un señor que yo creo que tiene algún problema, se puso histérico, porque yo me voy a ir de aquí, porque esto es insoportable. Que sepas, Marisa, que me han ofrecido en una tele privada mucho más dinero del que cobra aquí. Le dije, pues ya estás tardando en irte, O sea,
Y esa es la situación. Al poco tiempo recibo un burofax en el que me dicen que me despiden de la única manera que pueden despedirme, con un expediente disciplinario. El motivo de mi despido, indisciplina grave, era porque un 27 de junio del año 2017, yo voy a mi turno de trabajo a las 3 de la tarde ficho y me encuentro a José Ángel Jiménez, portavoz... Ahí vamos acelerando un poco porque estamos dedicando demasiado tiempo a este tema. Sí, perdona, portavoz de CGT, y le digo, mira, ahora que has vuelto, te voy a decir que yo no soy ni puta, ni fascista, ni chupapollas, y que esto también es Telemadrid. Subí al despacho de José Pablo López, me lo puso en el expediente en disciplina grave, y ese fue el argumento para echarme, discúlpame. Pero es que creo que nadie... Quiero que hablemos de muchas cosas y no tenemos tiempo, perdóname, pero nadie ha vivido esto así. Yo creo que no es por mí, debes saberlo, que no pase nadie, nunca más a nadie, por favor. Perdona, ya está. No, pero gracias por contar tu testimonio y además que es importante que contemos la manipulación, ¿no?, de José Pablo López y cómo señaló a periodistas y de hecho incluso te llegaron a ofrecer dinero, que como tú decías esto sería corrupción porque es dinero público, para que te fueses de la televisión. Y por otro lado recordar cómo en este caso el Partido Popular permitió, pese a tener o debiendo tener el poder sobre la televisión pública, en este caso sobre Telemadrid, decidió no ejercerlo y siguió manteniendo pues un buen poder de los sindicalistas y de la izquierda. A alguien le debió gustar el titular, alguien le debió el titular de Telemadrid despide a la periodista que cubría Esperanza Aguirre. Supongo que a alguien a lo mejor le gustaba ese titular. Vamos a hablar de contenidos. Hemos hecho un repaso por todo lo del Consejo de Administración y también de José Pablo López, pero quiero que hablemos de cuáles son los contenidos de esa televisión pública que pagamos todos, el ataque que hace contra las minorías, contra Israel, contra los judíos, también contra los católicos. Vamos a ver el mensaje que pusieron en Radio Televisión Española el día de Eurovisión contra Israel. Ángel, este es el mensaje que se emitió antes de Eurovisión. Participaba en el certamen, evidentemente, Israel, y de hecho lo hacía con una candidata que había sido víctima de los terribles atentados cometidos por Hamás el 7 de octubre. Pero a la televisión española le dio exactamente igual. No es que le diera igual, es que revertieron los papeles, como suelen hacer, y la víctima se convirtió en verdugo. Una chica que estaba en un festival de música donde ocurrieron parte de las masacres y desde allí, desde debajo de los cuerpos de sus amigos muertos, llamaba a su padre. Y ese testimonio está grabado a decir, bueno, voy a morir. Y esa chica que se recupera de esa situación, de ese trauma tan tremendo, que gana el concurso interno en Israel para llegar a representar al país en Eurovisión y que hace un papel además artísticamente, supongo que muy digno, pues ella es la que sufre los ataques de la delegación española, de los representantes públicos, de los empleados de Televisión Española en Madrid, de Fortes, de presentadores de programas importantes. Es una situación tan kafkiana, pero a la vez recoge lo que ha sido el comportamiento de Televisión Española a la hora de cubrir una situación tan grave. Voy a dar contexto de 2 minutos. Toda la guerra en Gaza comienza con un ataque de Hamás, que asesina a 1.200 personas en sus casas o en un festival de música o por las carreteras, que tortura a niños delante de sus padres y a padres delante de sus hijos y lo transmite en vivo. Todo lo que ha sucedido desde entonces es responsabilidad de Hamás. Hamás se lleva secuestradas a cientos de personas. Hoy día quedan 50 y pico, de las cuales 20 y pico probablemente sigan vivas. 40 y pico personas han muerto en el cautiverio, asesinados por Hamás. ¿Qué se supone que tiene que hacer Israel exactamente? ¿Qué se supone que tiene que hacer Israel? ¿Cuál es la crítica a Israel? Israel ha dicho que entra en Gaza con 2 objetivos. Uno, liberar a sus rehenes. Y con ese objetivo han muerto más de 300 soldados de Israel. Soldados de Israel que son ciudadanos que llaman a filas para liberar a esos chicos.
El segundo objetivo es que Hamás deje de ser una fuerza operativa que controla Gaza para que deje de ser la amenaza que es para Israel y que ellos mismos han dicho que va a continuar siendo en cuanto puedan. En cuanto Israel acordó una tregua, Hamás hizo una exhibición de su poder que mantenía, de los túneles que mantenía, de las armas que mantenía. Israel dijo: no vamos a renunciar ni a recuperar a nuestros rehenes, ni a que Hamás sea derrotado. Y el gobierno y la televisión pública, que es su agente, en vez de culpar a Hamás, a dar la responsabilidad a Hamás, es decir, liberen a los rehenes, capitulen, que son una organización terrorista, y se ha acabado la guerra. Y a los señores que influyen en Hamás, que es Qatar y Turquía, y decirles: ustedes son responsables, ustedes pueden hacer que acabe la guerra, se tornan los papeles y se victimiza, se culpabiliza al que está intentando liberar a sus rehenes. Y además usando cualquier tipo de libelo, de manipulación. Hablan de apartheid. En Israel viven 2 millones de árabes, con todos los derechos de ciudadanía. Y son los únicos árabes que viven en democracia en toda la región. Todos los demás no viven en democracia. Hablan de genocidio. Pero, ¿qué tipo de banalización es de los genocidios de verdad? ¿Qué tipo de insulto a las víctimas de genocidios de verdad es que hablen de genocidio? Cuando Israel tiene la capacidad militar de haber acabado con las 2 millones de personas que viven en Gaza inmediatamente en 8 minutos. Ahora mismo el ratio de víctimas civiles a víctimas combatientes en la guerra en Gaza, incluso de acuerdo a los números de Hamás que se usan como fuente por medios españoles, incluida la radiotelevisión pública, es 1 a 1. En la guerra urbana, el ratio suele ser de 9 a 1. 9 civiles por un combatiente. En el caso de Gaza es 1 a 1, con la excepcionalidad de que es la única guerra que se ha preparado con túneles debajo de la población para usar a esa población como escudo. Pues todo esto, que es bastante lógico, bastante evidente, bastante racional a la hora de explicarlo, se manipula hasta la demonización, criminalización, no solo de un pueblo, de todos los que apoyamos a ese país democrático en España, pero incluye la deshumanización de una chica que canta en un festival. Y luego se extiende a todos los que pueden ver esa realidad y deciden apoyarla con un voto. Y se torna de nuevo en un cliché, en un libelo de sangre de algo habremos conseguido manipular, porque ¿cómo puede ser que la población pueda ver más allá de esto, pueda no estar de acuerdo con nosotros? Eso es imposible. Si nosotros somos los guardianes de las esencias de la verdad. Pues no. Tuvimos que comprar los votos, porque si no, no se puede entender. Es el argumento que se está claro. difundiendo en redes sociales. Hombre, que claro. se habían comprado votos, Hombre. que se había dicho y matamos a toda niños, la comunidad que tenía y matamos que votar. niños, y hacemos genocidio. Pero oye, esto son libelos de sangre que son medievales. Simplemente se van transformando. Y ahora la transformación es, no podemos decir los judíos, porque ya suena regular, ahora vamos a decir Israel, el Estado judío, el judío colectivo, pero el cliché y la narrativa es absolutamente la misma. Y viniendo desde la televisión pública es gravísima. Os voy a dar un dato. La televisión pública israelí tiene un presupuesto de 200 millones de dólares y tiene 1.000 empleados. Pero cubre un servicio público absolutamente diferente. Aparte de la información, que es las urgencias, que es que hay bombardeos y hay que avisar a la gente, que hay guerra y que hay que movilizar a la gente. Sí, hay unas necesidades específicas. Unas necesidades brutales, y aún así su presupuesto y sus empleados es completamente diferente. Aquí tenemos 1.200, 1.300 millones de presupuesto y 7.000 personas dedicadas, porque el que no lo hace consciente, a la demonización y a poner en la diana a una serie de personas que claramente somos objetivo de ello. Para mí, y con esto concluyo,
no hay solución para la radio y televisión pública en España. Yo he hablado con directivos cuando había cambio de gobierno, no para que nos trataran bien, para simplemente acabar con el sesgo negativo. ¿Y sabes lo que me dijeron? Esto está lleno de comunistas y como haga eso, me cuelgan de una farola. Digo, pero si te van a colgar de una farola en cuanto puedas, hagas lo que hagas. De los 7.000 empleados, a los cuales conozco algunos, incluso tengo familiares, lo siento mucho, la televisión pública no tiene ningún futuro en España. Esos 7.000 empleados, con las gloriosas y heroicas excepciones, no tienen modo de que se pueda revertir y simplemente la única solución es cerrarlo. Pues precisamente ese es uno de los de lo que apoyan ciertos partidos, ¿no? Como Vox, el cierre de este tipo de medios que se ha demostrado durante décadas que, por ejemplo, pues ha sido utilizado por el poder a su conveniencia. Yo creo que el mejor claro ejemplo de ello es lo que está pasando con Israel, ¿no? No solo la comunidad judía ha recibido estos ataques, que yo creo que es muy pertinente que lo denunciemos, y te agradezco, Ángel, que estés aquí precisamente para ello, sino también los católicos. Fue muy hablado, ¿no? Muy comentado, muy viral lo que ocurrió durante las campanadas con pues esa imagen que mostró Lala Chus pues en pleno prime time de las campanadas de Nochevieja. Vamos a verlo y ahora, si os parece, me decís cómo vivisteis ese momento. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima... ¿Una estampita? Mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto, Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte, y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total. Bueno, empezando, Juan Carlos, por ese momento de mostrar esa imagen pues, en la televisión española, en lo que muchos católicos pues, consideraron una ofensa, y ya también podríamos hablar de lo que cobraron también por participar durante la emisión de ese programa. Antes también hemos mencionado a Broncano, que ha sido uno de los fichajes pues, más polémicos que ha hecho esta Radio Televisión, un fichaje orquestado, ¿no? por Pedro Sánchez, y un fichaje, por cierto, al que empujó José Pablo López, y fue por lo que fue apartado de la dirección de contenidos para luego ser recolocado como presidente de Radio Televisión Española. Yo creo, bueno, antes de nada, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero, porque yo creo que lo que hay que hacer es refundar Radio Televisión Española, de tal manera que yo creo que la radiotelevisión pública tiene que cumplir su papel de servicio público, es necesaria para informar a la sociedad, para educar a la sociedad, y yo creo que es necesaria, ¿no? Entonces, siempre que se cumplan una serie de parámetros que ahora mismo, evidentemente, no se cumplen, pero que tampoco se han cumplido desde hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que refundarla con otros criterios, de otra manera. Es decir, yo defiendo que debe ser un chiringuito, o sea, que tiene que cambiar de ser un chiringuito partidista a una gran corporación multimedia como otras grandes corporaciones que hay ahora mismo en el mundo, y para eso tiene que haber un gran cambio que pasa primero por refundarla, ¿no? Segundo, por cambiar absolutamente a casi toda la plantilla, porque la media de edad que tenemos ahora mismo en Radio Televisión Española en la plantilla son de 55 años, es decir, somos analógicos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por mucho que hayamos querido estudiar y ponernos al día en las nuevas tecnologías, somos una plantilla analógica. Entonces, la visión que tenemos de un medio de comunicación como Radio Televisión Española sigue siendo analógica. Nuestros directivos siguen pensando en el broadcast cuando el broadcast está muerto ya hace 100 años. Es decir, ¿hay que mantenerlo? Sí. ¿Por qué? Porque todavía nuestros padres
siguen viendo la televisión, pero ¿se ha evolucionado hacia las nuevas tecnologías en Radio Televisión Española? Yo creo que no, ¿no? Y en lo que se ha evolucionado ha sido en contenidos como Play, que son sectarios, ¿no? Y que no están identificados con la generalidad de los chavales, de la sociedad que tenemos ahora. Es decir, hay una gran desafección de la sociedad española con Radio Televisión Española. Primero, porque no nos hemos encargado de educar de una manera general, limpia, a nuestros chavales. Hay una franja de edad que va desde los 20 y tantos a los 40 años, de la cual Radio Televisión Española no se ha ocupado y no se ocupa. Y los contenidos sí, evidentemente, son sectarios. Ese momento que hemos vivido ahí, yo no lo comparto. Habrá gente que lo comparta, yo desde luego no lo comparto. Ni ese, ni cualquier ridiculización que se haga de cualquier creencia religiosa actual, ¿no? Es decir, si estamos defendiendo la igualdad, tanta cosa con la igualdad, tanta historia, realmente, jolín, yo creo que hay que ser un poco serios y hay que ser un poco educados, ¿no? Y estas cosas no deben pasar en la radio y televisión pública. Es la colonización de los medios públicos por unas élites, porque son unas élites que se arrogan ese papel. Pero imagínate cómo se siente un católico, o cómo se siente un votante de Vox, o cómo se siente un judío, y empiezas a ampliar, y muchos votantes del Partido Popular, supongo que también, es cierto, y seguidores de Isabel Ayuso también. Y llega un momento y dices, bueno, ¿y a quién representan estos tipos? Más que a ellos mismos y a su agenda de odio. Con presupuesto de todos, eso sí. Con presupuesto de todos, eso sí. Sí, pagándolo. Y luego no nos olvidemos que aquí lo grande, lo realmente goloso, es el dinero de las productoras. Ese es el negocio. O sea, aquí el negocio es colocar a los amigos y darle el dinero de los programas a las productoras que son realmente amigas. Y ahí está el juego, de mi amigo Fran Llorente, cuando se fue a prisa por los problemas que tuvo con la dirección de Radio Televisión Española, que no se podía ver con Rosa María Mateo, y pues salió tarifando, pues no le dejó mandar. Entonces se marchó a prisa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser lo que ayer le nombraron. ¿Para qué? Para repartir el dinero desde aquí a ese tipo de productoras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, realmente tampoco hay productoras que sean apolíticas o que piensen de otra manera. No las hay. Tienes que ver sobre todo quién las han fundado también. Claro, por eso. Es decir, no existen. O la mayor parte de las productoras tienen un sesgo progresista y de izquierdas, de tal manera que el contenido que hacen pues es progresista y de izquierda. Entonces, pues... Y los servicios informativos igual. Y los servicios informativos... Entonces, pues llámalo... Tú lo llamas refundar, yo le llamo meter un manguerazo con salfumán, pero al final lo primero es que hay que quitarlo, luego si se refunda o no se refunda... Lo hizo la televisión francesa con TF1, ¿no? Porque el tema de los consejeros, ¿qué tienen que hacer, por ejemplo? Pues mira, exigir que las productoras no entren, que defiendan eso, porque es un negocio y porque con 7.000 trabajadores... ¿Por qué Mañaneros lo tiene que hacer quien lo hace? Y el programa de Sibla y Chaurrondo, ¿por qué lo tienen que hacer con contratos millonarios a través de las empresas con las que facturan? Que, por cierto, los consejeros deberían mirar también si ese modelo de contratación que ha hecho José Pablo López en Televisión Española con Inchaurrondo, con Lourdes Maldonado, etcétera, etcétera, es legal. Porque es que es lo mismo que hizo en Radio Televisión Madrid, Inspección de Trabajo sancionó a José Pablo López porque lo que había hecho, y es lo mismo que está haciendo en Televisión Española, supongo, porque claro, no lo he visto, para enchufar a la gente. Tú no puedes contratar en una tele pública a quien te dé la gana, tal, porque hay una ley, tiene que entrar este tipo de perfil de gente, un concurso de méritos, publicidad. Entonces, con eso Silvia Inchaurrondo no hubiera entrado en Telemadrid, como no hubiera entrado ahora en Televisión Española. Entonces, ¿qué es lo que hace José Pablo López? Pues muy bien,
autónomos, venga, factúrame con tu empresa y además así cobras lo que te da la gana. Lo que se llama falsos autónomos. Pero no un falso autónomo como se entiende el pobrecito de Globo, al que explota, si hay que hacerle nómina, no. Falsos autónomos para contratar ilegalmente a las hinchaurrondos de turno en Telemadrid y ahora en Televisión Española. Y eso, realmente un consejo de administración que debe velar por el buen funcionamiento de una empresa y por la legalidad y por el cumplimiento de la ley, debería combatir eso. Y esa es la situación de las ilegalidades de José Pablo López. Y los madrileños tuvieron que pagar 500.000 euros de sanción porque este señor había cometido esas ilegalidades en Telemadrid. Iba a Televisión Española y supongo que haría lo mismo, porque han salido que los contratos de Hinchaurrondo facturan con su empresa. Ha salido. Pues entonces supongo que está cometiendo la misma ilegalidad, entiendo, de falsos autónomos. Entiendo, no de lo hecho, sé. se ha demandado también, ya ha puesto una demanda porque se hizo público ese salario que cobraba, de más de 500.000 euros, me parece que por 2 años. Ella... No vaya a haber encima transparencia. No claro, fastidies. efectivamente, pero la cuestión es que ella puso una demanda que luego perdió, JF. No sé si quieres comentar algo también del vídeo anterior que hemos visto sobre lo que pasó con Alachus, o de todo el negocio de las productoras por hacer un poco en el que está Hinchaurrondo. Un refrito, porque todo tiene que ver con todo. Del letrero este famoso de antes de Eurovisión, Israel. Que por cierto yo no soy un experto en redacción, pero creo que la redacción está mal escrita, ¿no? Tendría que decir frente a la violación de los derechos humanos. Si dices que es frente a los derechos humanos, estás diciendo que estás a favor de incumplir. Además. Bueno, en fin. Pero al margen de eso, lo grave de ese comunicado es que sale firmado por Televisión Española. Entonces, yo no voy a entrar aquí en un debate geoestratégico de la gravedad de una guerra que arrastra muchos años y mucho sufrimiento, pero si es algo tan delicado, quien menos puede tomarlo a la ligera es una televisión pública, porque habrá muchas sensibilidades y teóricamente tiene que ser televisión pública, tanto desde los que compartan que esto es una agresión de una banda terrorista como Hamas, pero también para los que piensen todo lo contrario, es la televisión pública de todos ellos, con lo cual lo lógico es que no tome partido. Y si no, que me expliquen quién, cuando dice RTV se afirma de quién representa. La broma de la vaquilla, la lachus, que muchos compañeros me dicen, eso es una estupidez. Bueno, yo soy de familia filipina, estaba celebrando y a gente que es muy católica les dolió. No es que se indignaron y dijeron, qué vergüenza, no, simplemente les dolió. Porque yo entiendo que la gente, a lo mejor no lo entienda, pero hay gente que es para ellos algo sagrado. No es lo mismo una caricatura, yo qué sé, de un cura, que de una figura sagrada de Jesucristo. Entonces simplemente es eso, les dolió en un momento que están celebrando. Ya, pues ¿qué me importa a mí que haya una señora mayor filipina que le duela? Bueno, porque es la televisión pública y supuestamente es un terreno donde las cosas están al margen. Para los que tanto sean católicos, para los que no, puedan decir Feliz Año Nuevo. Entonces es un concepto curioso el que tienen algunos de la televisión pública. Pero por recoger temas que se han mencionado, de lo que comentaba antes la compañera, yo creo que un buen titular que nos podíamos quedar es que a veces parece, por lo que contaba, que Telemadrid es un poco el laboratorio de pruebas de lo que luego ha sido televisión. No, yo me refería a Televisión Española en el sentido de que muchos protagonistas de allí, hablaba de los informativos, creo que es Evaristo Timuño, ahora está dirigiendo los contenidos en Televisión Española, ¿no? Con lo cual coinciden mucho los nombres. Y aquí hay 2 factores que creo que pues interesantes que pongamos el foco aquí. Uno de ellos tendría que ser el de las puertas giratorias, que eso es muy interesante que lo mencionemos. Porque si al final entendemos que la apuesta de meter programas no es tanto que funcionen o no funcionen, sino quién gana dinero, y si entendemos que a lo mejor el motivo es que luego quien ha asignado esos programas luego puede ser recompensado, puede ser muy interesante. Que no es un dinero, perdona JF, no es un dinero que vaya luego a la televisión pública, sino que es un dinero que va a productoras privadas. Claro. Y que entonces, luego premian al que ha dado esos contratos. Hemos puesto muchos datos interesantes. Ha mencionado antes el compañero que son una casa con 7.000 empleados. Es extremadamente curioso que programas que podrían hacer los empleados de la casa, vamos a poner un ejemplo, el programa de Señor Cintora, ¿qué es? Es una mesa y es gente hablando, ¿no? No lo puede, ¿quién lo produce? Creo que recordar que lo produce MediaPro y la OSA Producciones, ¿no? Básicamente, Mundo del señor Contreras, que también estuvo en Telemadrid dirigiendo de brujo de contenidos y ahora está en Televisión Española de brujo visitador. Con José Pablo, si es que están lo mismo. Entonces, al final dices, ¿realmente hace falta una productora para hacer esto? No lo puede hacer, pero hay un problema que tiene aquí el amigo Partido Popular, que dirán, ¿y usted qué? Porque resulta que cuando estaba el Partido Popular gobernando, también había productoras amigas y también había, y pongo ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, uno de los mejores contratos que ha hecho Televisión Española en su momento fue Operación Triunfo, un gran concurso
que se le concedió gobernando el Partido Popular. Dirigía en esa televisión española un señor que se llama Don Álvaro de la Riva, a una gran productora que se llamaba Yes Music en Endemol, ha ido cambiando de nombre. Sí. Acaba el mandato del señor Don Álvaro de la Riva, un gran director de televisión española. ¿Dónde va a trabajar? Naturalmente a Endemol, a la productora a la que había. Etapa del señor Zapatero. ¿Quién es presidente de Televisión Española? Luis Fernández. ¿A quién pone director? Javier Pons. ¿A quién favorece mucho durante su etapa? A todo el mundo de lo que entonces decía el señor Roures, ¿no? Mediapro, Globomedia. ¿Qué es ahora el señor Javier Pons? Es el director de programas de la productora Globomedia que está en Mediapro. ¿Dónde está Luis Fernández? Estuvo durante un tiempo trabajando para cosas de Mediapro en América Latina y en el Real Madrid. Por tanto, no hablamos solo de hago apuestas a productoras. Aquí, digamos, parece que hay un tinglado bastante montado, pero esto pasa también en TV3. ¿Cuál es el mejor programa de entretenimiento más conocido de TV3? Polonia, ¿no? ¿Quién autorizó ese programa? Un director de TV3 que acabó su mandato, ¿dónde fue a trabajar? A minoría absoluta, a la productora de Polonia. Con lo cual, los políticos critican mucho las puertas giratorias, pero han excluido mucho una puerta giratoria de las que no les gusta hablar. José Pablo López siempre ha sido visto como el amigo de las productoras. Lo era ya en Telemadrid, siempre ha tenido detrás. José Miguel Contreras apareció siempre detrás, ya en Telemadrid, en el concurso para que le fue elegido a él, y también los señores de la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y compañía, que han estado haciendo lo mejor de él. En Telemadrid con el tomate, por cierto. Ahora son los que han sido sus valedores para que sea presidente de RTV. ¿Por qué? ¿Porque son amigos o porque hay negocios y porque por pronto les está haciendo ganar dinero? Y a lo mejor, oye, cuando acabe su etapa en Televisión Española, a lo mejor ¿dónde será reubicado él? Y el último punto que han mencionado los compañeros y que también va a ser interesante mencionar. Han hablado de algo que ya más tiene que ver con una cosa interna, o sea, al margen de las productoras, que es el tema de los pasillos de las televisiones públicas. La palabra contratados. Es extremadamente curioso que cuando entran contratados en escena, y ahí me encantará mucho la opinión de los dos compañeros que han vivido ese mundo por dentro, cuando un gobierno llega y se da cuenta que los pasillos están controlados por una tendencia, a veces comete la idea de contratar a gente de fuera, sin darse cuenta de que contratar a 9 o a 10 personas que vienen de fuera hace que esas personas se encuentren cuando llegan con un auténtico infierno, que se ha validado como algo habitual. Es llamativo cómo cambia de opinión según quién lo ha hecho. Una cosa que yo cuento en el libro es que en un momento cuando es la señora Carmen Sastre que controla informativos en la etapa del señor Rajoy, entiende que no controla esa situación y mete a 9 personas, 9 mujeres, contratadas para ayudar en informativos. Está ahí la señora Alejandra Lloza, está ahí, bueno, entran allí y como desde el minuto 1 les hace lobby, de mobbing, de decir, el día que entran se encuentran con la gente que les da la espalda, no eres nuestra compañera, suben en Twitter, han entrado 9 personas que no son compañeras, son gentuza desde... De la acción paralela es el término que utilizan. De cuando había los comedores, de todo, ustedes no son compañeras, hasta fue el señor Fortes, tuvo el detalle de ir a La Sexta, decir, han entrado estas 9 mujeres que no han mamado televisión pública porque no merecen trabajar aquí, y el Consejo de Informativos hace una bonita nota, tal. Lo curioso es que no era la primera vez que había contratados. De hecho, en ese Consejo de Informativos había alguna persona que había entrado contratada en la etapa anterior, porque la etapa de Fran Llorente creo que se produjeron más de 1000 y pico contrataciones. Mucho más la izquierda. Y si quiere la persona que más sabe aquí de eso, hablamos del ERE y la gente que fue contratada inmediatamente después del ERE, ¿no? Con el carné en la boca, ¿no? Entonces, ¿así fue o no? Entonces, sí. Es curioso que lo de las contrataciones es grave o no es grave según quién lo haga, pero vamos a intentar huir del político. Pongamos que objetivamente no es grave. Vale, pues entonces que se tiren las productoras. Entonces, que se usen la producción propia. Tenemos ahí 7.000 personas a quienes más les tendría que molestar. Cosas como lo del programa del señor Broncano. Decir, oye, pues contrata al señor Broncano y que lo haga equipo de aquí, cámaras de aquí, estudios de aquí. Claro. Si no, ¿para qué las mantenemos? Para eso están contratadas. ¿Para qué mantenemos 7.000 personas si luego... Cuando contratamos a un humorista, el Broncano, no, pero yo vengo con mi equipo, vengo con mi gente, vengo con mi productora, que es la que... mis cámaras, mis maquilladores... ¿Y entonces por qué mantenemos a las 7.000 que están allí? No es un tema ya ni ideológico, es una cosa práctico. De decir, bueno, vamos a ver, tenemos esto, lo usemos. Y si no lo vais a usar, entonces cerradlo. Y sobre todo, claro, que si fuese algo privado, pero es que es un dinero de todos que se malgasta, de esa manera. 500 millones al año en sueldos. Y hago una pregunta... 90.000 euros, por cierto, cada programa para el equipo de Broncano. Por cada programa. Y ahora una pregunta que yo me hago.
Yo escuché a mucha gente del Partido Popular cuando estaba el señor Zapatero decir que no tenía sentido y que cuando ellos llegaran al poder iban a poner... Es más, escuché a un señor llamado don Miguel Ángel Rodríguez diciéndole a don Jordi Évole que él era partidario de que se cerrara eso, que había demasiadas televisiones públicas, que no tiene sentido que hubieran... Digo que ahora que es alguien que creo que está cerca de un gobierno, por ejemplo el de la Comunidad de Madrid, sigue pensando lo mismo. O ya... En el momento Gallardón siempre lo llevaba a su programa, no el cierre, sino la privatización. Aznar llevaba... Aznar, ¿eh? La privatización de la 2. Aznar dijo, ganó las elecciones del año 96... Para luego no haber hecho absolutamente Luego, el Partido Popular tiene nada. cierta costumbre de cambiar de opinión. Miedo me da el día que Vox llegue al poder, se le toca ese virus y cambian de opinión todos, porque por lo visto te parecen mal las televisiones públicas hasta que las puedes controlar. Entonces, bueno, ahora ya no me parece tan mal. De momento, del PP y el PSOE tenemos la prueba de que efectivamente ha sido así. Han dicho que iban a hacer algo y luego no lo han hecho, y de hecho ellos están a favor del control de esas televisiones públicas. Hablabas de Vox y de Silvia Inchaurrondo, precisamente a quien también pues se paga, lo comentábamos antes, creo que por 2 años tiene un contrato de más de 500.000 euros, cosa que ella negó, pero bueno, luego se ha demostrado que era evidentemente cierta, y ese dinero pues lo dedica en concreto, pues por ejemplo, a intentar llamar a la censura, ¿no?, y el acorralamiento de millones de votantes de la que es la tercera fuerza parlamentaria, que es Vox. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Claro, pero te dirán, es la televisión pública, son la tercera fuerza en el Parlamento, pues claro, habrá que darles voz porque hay muchos votantes que les han dado Por eso razón. digo que esa es mi opinión. Mi opinión es que una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no debe tener voz en un medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque es evidente. Porque es que está inyectando veneno. Es así. Así de claro hablaba Silvia Inchaurrondo, directamente llamando a la censura de Vox. Bueno, una censura que por cierto ya se aplica, porque por ejemplo en esta cadena solo se habla de este partido para decir que si la ultraderecha, que si los fachas y demás, en los momentos, escasos momentos también en los que se habla, que si se habla es solo para atacarlo, y por supuesto no invitando a nadie, absolutamente nadie, que pueda defender alguna de los proclamas de Vox. A quien diga su maridito islamista. Inyectar veneno a alguien que se muerde la lengua y se muere envenenada. Yo creo que hay un problema, y lo decía JF antes. Cuando llega la derecha, dices, ellos no quieren cerrar la televisión pública para controlarla, pero saben que no la controlan. Si es que no la controlan, porque cuando entran, no la controlan. No la controlan. Sigue controlada, los servicios informativos sigue controlado por los tipos que tienen metido ahí incrustados desde hace años. No cesan a nadie cuando llegan en muchísimas ocasiones. No la controlan, es una ficción. Eso es así, eso es cierto. Tú lo sabrás, ¿no? Cuando llega el Partido Popular, cuánta gente de las anteriores etapas han mantenido los cargos y al revés no, al revés no. Bueno, ¿y qué piensa la Comisiones Obreras? Bueno, pues que piense lo que quiera. Comisiones Obreras, es decir... Vamos a dar un cargo ojete a comisiones para que haya paz en la redacción. Mirar, yo recuerdo... Ese es un lema muy habitual, ¿eh? Para que haya paz. Paz a cambio de tragar, eso es. En televisión, en EFE, en todos lados. En Radio Televisión Española los sindicatos siempre han sido, pues igual que en Telemadrid, ¿no? Pero han perdido mucho fuelle, ¿eh? O sea, es decir, yo recuerdo los años 80-90, cuando se escribió Mauro este libro, ¿no? Salir en una hoja sindical era tu sentencia de muerte. Sí. Ahora mismo sales en una hoja sindical y es un premio. Y es un premio, ¿me entiendes? O sea, realmente han perdido mucho poder de acción, ¿no? No han perdido el poder de influencia, es decir, UGT sigue mandando en Radio Televisión Española de la misma manera que Comisiones Obreras. Entonces, sí siguen teniendo poder para poner a los suyos. ¿Y lo de las oposiciones? Y lo de las oposiciones, mira... Ese es otro de los temas que está pendiente. Lo que ocurrió con las oposiciones es la filtración del examen que llevó a la suspensión, al aplazamiento del examen. Nada, que va. No, vamos a ver. ¿Qué pasó ahí, Juan Carlos? Mira, los sindicatos siempre han formado parte de los tribunales, ¿vale? Yo he participado en tribunales en los años 90 para contratar a gente,
¿vale? Y siempre estábamos Comisiones Obreras, UGT y en aquella época APLI o CESIF o el que tocara, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Más luego la parte de la empresa. Cuotas. La parte de la empresa. Profesor Laquidain, que os mencioné antes, que es un gran profesional, a la vez que era miembro del Consejo de Administración, formaba parte de un tribunal. Claro, que eso no tengo claro que sea exactamente... Ahí está la trampa. Es decir, mira, ¿cómo funciona la cosa? Es decir, parte del tribunal es de la Dirección de Recursos Humanos y parte del tribunal de la representación de los trabajadores. A la hora de poner los exámenes, de redactar las preguntas de los exámenes, yo tengo derecho a poner 4 o 5, tú 4 o 5, tú 4 o 5 y la parte de la empresa la otra mitad, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Qué pasa? Que yo, si conozco a 3, por mucho que tal, la persona a la que yo conozco puede conocer mis preguntas, ¿vale? Las tuyas tu gente puede conocer tus 5 preguntas y los tuyos 5, pero no pueden conocer 15, salvo que haya un pacto. Vaya. Claro, salvo que haya un pacto. Si encima hay una persona que forma parte de los sindicatos o tiene tal y sabe las preguntas de uno de los sindicatos o de 2 de los sindicatos más las de la empresa, pues blanco y en botella, ya está. O sea, ¿quién se quiso beneficiar concretamente con esa filtración de la información, de las preguntas del examen? Pues hombre, está claro. Es decir, está claro el sesgo de la gente que se contrata ahora mismo en Radio Televisión Española, ¿no? Y entonces ha beneficiado a una serie de gente pues que venían de un cierto sector o que tenían un carnet de un sindicato o que tenían un carnet de un partido político, está claro, está claro. Se ha hablado hace poco, por cierto, hace apenas unas semanas, de otra posible filtración, me parece que esta vez para los operadores de cámara, que se habría vuelto a producir. La Televisión Española lo ha negado, si no me equivoco, pero se está hablando de ello. Siempre ha pasado, de una manera o de otra. ¿Vale? Es igual que lo de las contrataciones de las empresas que trabajan para una empresa pública, en este caso para la Televisión Española. Pues por muchos controles que tú quieras poner, ¿vale? Por muchos controles que tú quieras poner, hay gente que va por delante y esa gente resulta que es la gente que tiene que controlar precisamente que eso no pase. Y se buscan la maña, ¿por qué? Porque entre medias hay alguna comisión. Y las ha habido, las hay, y como nos cambie esto, las seguirá habiendo. O sea, no solo hay control, que esto yo creo que es importante que lo destaquemos, que no solo hay control en los contenidos, en lo que se difunde a través de esa televisión, sino que también hay control en gente que incluso para que se cuele a través de las oposiciones para colocar a los más afines, ¿eh? Pero o sea, que esto es tremendo. Ese es el origen de todo. Claro. La colonización de lo público, y a partir de ahí sale de un modo natural. No tienes que imponerles una línea argumental ni una narrativa. Ya piensan así. Claro. Son activistas. Quiero que comentemos una última cosa, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ya lo lamento. Pero hay una cosa que yo quiero que comentemos porque me parece importante que la destaquemos. Y vuelvo otra vez a cuando PP y PSOE se ponen de acuerdo para ciertas cosas, también en este caso para lo que se emite en Radio Televisión Española. Hace poco descubrimos que PP y PSOE se habían puesto de acuerdo para no decir la nacionalidad de quienes cometían delitos. Así lo contaba Manuel Mariscal. Y la pregunta que hoy quiero realizar a la presidenta de Televisión Española tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, aunque a priori parezca que no. Le quiero preguntar si existe una directriz interna en Televisión Española para ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Le preguntamos por esto porque hemos conocido que en 2003 el Partido Popular y el Partido Socialista impulsaron en esta comisión un documento para Televisión Española que se titulaba El tratamiento informativo de la inmigración. Un documento donde se pedía ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Descubrimos así que el Partido Popular y el Partido Socialista durante muchos años han vendido a los españoles que la inmigración traía consigo solo beneficios para los españoles, para su economía y para su sistema de pensiones. Pero sin embargo, en realidad hemos comprobado cómo la inmigración masiva lo que está trayendo son consecuencias para los españoles. Está trayendo delincuencia, está reduciendo los salarios de los sectores productivos y genera grietas en nuestra identidad española y occidental. El Partido Popular y el Partido Socialista pactan siempre que pueden
Dicen que son pactos de Estado que benefician al conjunto de la ciudadanía, como les decía, pero en realidad son estafas de Estado, porque son pactos que se argumentan con mentiras, que finalmente perjudican a una mayoría de los españoles. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señor Mariscal. En este sentido, creo que somos especialmente escrupulosos y rigurosos en la aplicación de nuestro manual de estilo a la hora de hablar de delitos que provocan alarma social. Al haber encontrado cifras oficiales que respalden la correlación entre un aumento de criminalidad y la llegada, por ejemplo, de menores migrantes no acompañados. Bueno, hemos visto cómo Concepción Cascajosa reconocía que sí que se había llegado a ese pacto para ocultar la nacionalidad, un acuerdo al que habían llegado tanto PP como PSOE. Yo voy a ser muy breve, porque tienes poco tiempo, antes he hablado mucho, pero esto va contra la noción básica del periodismo. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Necesitamos todos los datos para poder recibir esa información y luego elegir en libertad. Y no dar ese dato es absolutamente manipular, y cualquier periodista debería estar en contra de que se nieguen los datos de una noticia. Tú no puedes ocultar dónde ha sido el sitio, no puedes ocultar qué ha pasado, si ha muerto, no tienes que decir. ¿Pero por qué no? Porque además los políticos tienen que saber, y la sociedad, que si tú describes todas las circunstancias de un hecho, se podrá analizar mejor ese hecho para poner luego soluciones. Entonces, completamente en contra, como periodista objetiva, de que se oculten cualquier tipo de datos. Es mi opinión. Yo, solamente porque prefiero que hablen más mis compañeros del tema de fondo, pero por poner el perfil, la persona que hablaba era doña Concepción Cascajosa, que fue presidente durante un breve tiempo. Básicamente su única función era dejar firmado el tema del señor Broncano y compañía, que le gustaba tanto al gobierno. Era afiliada del Partido Socialista Obrero Español, lo cual sin duda es una gran prueba de objetividad. Pero bueno, que si hemos el historial de muchos directivos, nos hemos encontrado desde diputados del Partido Popular, como el señor López Amor, jefes de prensa del Partido Popular, como el señor Manuel Soriano, o gente como el señor Calviño, que llegó a decir: haré todo lo que esté en mi mano, siendo presidente de RTV, para que la derecha no gobierne este país. O sea, hemos tenido de todo. La señora Soriano era conocida por haber dicho delante de compañeros: yo soy una soldado del PSOE aquí. Y de hecho haberle pegado cierta puñalada a la que fue su compañera en cuanto desobedeció al partido. Es que si desobedeces al partido, lo siento. Y en el campo de las bromas se le recuerda que dijo que era inadmisible que se emitiera Cuéntame porque se estaban metiendo mucho con el PSOE, porque sacan a Narcís Serra, tal, y eso ya no se puede hacer, hay que acabar con eso. Que eso es una cosa por la que es conocida la señora Cascajosa. Madre mía. Ángel. La ocupación de lo público y sobre todo la ocupación de lo público para desinformar y para incitar al odio es algo gravísimo. Nos hemos acostumbrado, como se han normalizado tantas situaciones absolutamente inimaginables, pero cada vez la rana está en la sartén y sigue sin saltar. A nosotros somos el canario en la mina. Cuando tú veas que se intenta demonizar, criminalizar, atacar a los judíos, lo que puedes estar seguro es que no va a acabar con los judíos. Pero lo nuestro es muy paradigmático y muy claro. Lo que se está haciendo ahora con la guerra contra Hamás es claro. Allí nadie habla de que para proteger a los civiles, oye, que se les desplace, porque en Siria se desplazó a 12 millones y no pasó nada. En Ucrania se desplazó a millones y no ha pasado nada. Pero allí no se puede desplazar a nadie. Todo esto que es racional son argumentos que no se comparten, pues porque es un medio colonizado y no tiene solución. Desde mi punto de vista no tiene solución, debe ser cerrado y que la gente obtenga su información de medios libres, porque no hay falta de medios para obtenerla. ¿Por qué tiene que venir de un medio público? Juan Carlos, no sé si también nos puedes decir algo sobre lo de las nacionalidades, si tienes alguna información sobre ello. Bueno, ahora mismo se sigue ocultando, de hecho, en Radio Televisión Española, esto es evidente. Se sigue. No es que se oculte, pero no se dice directamente. Entonces, sí, es un pacto que hay y ya está. Y no lo van a cambiar realmente, ¿no? Porque yo creo que son directrices que vienen de arriba. Como, pues eso, en la etapa de María Antonia Iglesias iban los teletipos y volvían desde Torre España a Moncloa. Eso dicho por María Antonia Iglesias, que tuve el placer de conocerla y compartir muchos ratos allí en Torre España, que en aquella época que también entró como contratada en el año 85, no por oposiciones. Entró como contratada.
Entonces, bueno, esto es que no me pilla de sorpresa porque yo lo he vivido ya en las otras etapas, ¿no? Sí es cierto que ahora, pues eso, sí es verdad que hay mucho más sesgo, sí es verdad que la gente que nos dirige es mucho más radical, tanto a la hora de aplicar contenidos como a la hora de tratar a la gente, ¿no? En el trato humano. Y sí es verdad, coincido contigo en que, bueno, pues que algo hay que hacer con Radio Televisión Española. Desde luego yo creo que Radio Televisión Española tiene que ser regida por un pacto, un gran pacto de Estado, como sería como tendría que haber con la educación, ¿no? Y que este gran pacto liberaría a Radio Televisión Española de todos los estigmas que tiene ahora mismo en la sociedad, ¿no? Tanto, pues eso, la política no debe ser un problema económico, no debe ser un problema político, y simplemente pues debe ser un instrumento en el que la sociedad se apoye para aprender y para informarse. Pues que ese pacto no sea otro pacto entre el PP y PSOE, porque entonces ya estaríamos apañados. ¿Qué quiere decir, JF? Que nos vamos ya. Muy breve. ¿Qué creen ustedes que pasaría si mañana el Partido Popular gana las elecciones y controla RTV? A lo mejor cambiaría alguna cara, pues que hay toda Charlondo tal, pero en líneas generales es que trataría de llegar a pactos, bueno, para que haya paz social, que haya un reparto aquí, que en esta subdirección de tal, este plus tenga este otro, y luego eso sí, pondría la mano otras productoras de, bueno, quito a estos amigos para que den los míos, para cobrar. Eso es lo que el modus operandi suele decir. Los pasillos para ellos, los contratos para mis amigos, cambio dos caras y todo igual. Lo más previsible es que si gobernase el Partido Popular, pues la Televisión Española seguiría ocurriendo lo mismo. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en Bipartidismo Stream. Gracias también a los espectadores. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo, déjennos comentarios, sugerencias, opiniones. Suscríbanse al canal si es que todavía no lo han hecho, que no sé a qué están esperando. Y gracias, de verdad, por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana.